Vamos ler Apocalipsis 2:1. Dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en el medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Cierre tus ojos una vez más, por favor. Señor, te alabamos y damos gracias. Estamos entrando en el momento de la palabra. Confirma la palabra que has revelado en esta tarde. Abre las puertas de la palabra, rompe los impedimentos, que podamos tener una mente, una conciencia sana para recibir la palabra que tú tienes y desarrollar la madurez espiritual que tú pides de nosotros. Tómanos en tus manos y confirma todas las obras. Cúbrenos con tu sangre y rompe las distracciones. En el nombre de Jesús oramos diciendo amén. Amén. Tome asiento, por favor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, hoy vamos a hablar, continuando en la temática de esta serie de mensajes. Hoy vamos a estar hablando sobre el primer amor de la iglesia viva. ¿Cuál es el tema? 1, 2, 3. El primer amor de la iglesia viva. Todos nosotros sabemos lo que significa primer amor. Primer amor es aquel sentimiento que uno tiene cuando conoce al Señor verdaderamente. La gratitud, el deseo de servir a Dios con el sentimiento más puro de su corazón. No hay ambiciones, no hay codicias en este sentimiento. Es puro. Él no tiene envidia, él no tiene celo. La mejor palabra que cabe aquí en esta definición es que él no tiene malicia ninguna. Él es puro. Este primer amor, cuando estamos en él, nada ni nadie nos quita Dios de nuestro corazón. Cuando uno tiene el primer amor, él nunca pierde la comunión que tiene con Dios. Siempre está buscando más y más de Dios, porque él está en el primer amor. Él tiene hambre de Dios, él tiene sed de Dios, él tiene deseo, como leyó el presbítero Diego, de estar en la casa de Dios, porque aquí oye de Dios, oye de la palabra de Dios, oye de todo lo que Dios tiene. Esta persona que tiene este primer amor mantiene y hace de todo para mantener la llama del Espíritu Santo encendida en su corazón y en su alma, porque ella sabe que este amor, esta llama, este deseo es la cosa más preciosa que ella puede tener. Cuando tenemos este primer amor, oración no es pesada. Ayuno no es pesado. Cuando tenemos primer amor, leer la Biblia no se torna algo que nos enfada, sino algo que es placeroso. Tenemos alegría de meditar en la palabra. Muchas veces lloramos leyendo la palabra,
por la historia que estamos leyendo. Entonces, el primer amor tiene su importancia y es algo fundamental en la vida de un cristiano. Pero me llama la atención aquí, en Apocalipsis, empezando en el capítulo 2 y el capítulo 3, Juan está dirigido por Jesús, escribiendo 7 cartas para 7 iglesias en la Asia Menor. Juan no está escribiendo una carta a una persona. Juan, el apóstol del amor, está escribiendo una carta para la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Entonces, este recado de Dios, esta palabra que está siendo dicha en estos 7 primeros versículos del capítulo 2, ponga atención, están siendo escritos para una iglesia. Tú imaginas, si como cristianos já é importante, fundamental, é algo muito essencial mantermos e lutar para manter o primeiro amor. Tu imaginas em la vida de la iglesia, quando uma iglesia tem este amor en el medio de ella, el cielo está presente en la iglesia. La presencia de Dios está en el medio de la iglesia. Al revés de eso, haciendo una especie de, en portugués decimos, antagonismo, al contrario de eso, nosotros también podemos decir que cuando no tenemos este amor, la iglesia no tiene este primer amor, la presencia de Dios deja de estar también en el medio de la iglesia. El primer amor es fundamental en la vida de los cristianos, pero aún más en la vida de la iglesia, porque es en esta iglesia que los cristianos conocen a Dios, conocen la palabra, son llenos del Espíritu Santo, llenos de este amor y llenos de la palabra de Dios. Y si esta iglesia no tiene este amor, ella tampoco puede engendrar este amor en otros corazones. Entonces, Juan está hablando aquí a una iglesia, y nosotros deseamos ser una iglesia viva que anuncia un Dios vivo. Juan aquí empieza a dejar el mensaje de Dios para esta iglesia, y yo quiero que tú pongas mucha atención e não te distraigas nesta noite. Apunte todo o que puedas, porque o Espírito Santo quer hacer algo nesta palavra em nossos corações. Amém? Juan empieza declarando e reconhecendo que aquele que tem autoridade sobre a igreja é o Senhor. Primeira coisa, Deus tem autoridade sobre esta igreja. Mira o que empieza dizendo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel, Dios está se comunicando con el liderazgo de la iglesia. Dios está llamando la atención del líder de la iglesia y de esta iglesia también. Pero ponga atención aquí, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas puede ser un símbolo de autoridad, un símbolo de aquel que tiene poder. ¿Por qué? Porque aquel que tiene las 7 estrellas está en sus manos, o sea, Él tiene poder sobre ella. Él domina las 7 estrellas. Estas 7 estrellas puede ser un lenguaje de comparación con las 7 iglesias. Juan podría estar diciendo, Dios es aquel que tiene las 7 iglesias de la Asia Menor en sus manos. Él tiene autoridad sobre esta iglesia. Él realmente gobierna esta iglesia. Y es por eso que Él está hablando con esta iglesia. Otra cosita aquí. Él continúa diciendo, el que anda en el medio de los 7 candeleros de oro. Él está andando en el medio de los 7 candeleros.
Dios tiene libertad para mover en el medio de esta iglesia, porque Él manda en la iglesia, Él gobierna en la iglesia, y esta iglesia no está en las manos de los hombres o en las manos del ángel de esta iglesia, no, esta iglesia está en las manos de Él. Por eso Él va a decir: yo soy aquel que gobierno y yo soy aquel que tengo poder para hacer lo que quiero en el medio de vosotros. Soy yo que estoy diciendo esto aquí. Entonces Dios está poniendo la naturaleza de la palabra que Él va a liberar sobre esta iglesia, de aquel que tiene autoridad, de aquel que tiene poder para mover en lo que quiere en el medio de ella. Segunda cosa, Dios conoce a esta iglesia. Dios dice en el versículo 2: yo conozco. Y cuando Dios está diciendo esto, yo conozco, Dios no está diciendo lo que nosotros podemos imaginar cuando hablamos que conocemos. Por ejemplo, yo puedo decir: yo conozco a mi mujer, pero hay algunas cosas en el corazón de ella que solamente ella y Dios saben. Tú puedes decir que conoce a un hermano, pero la sonrisa del hermano es solo un disfraz de lo que está ya oculto, que tú no conoces. Pero Dios, cuando está diciendo yo conozco, Dios está diciendo: yo sé lo que está manifiesto y yo sé también lo que está oculto en el medio de vosotros. El que conoce, el que ve la noche como si fuera día, el que tiene sus ojos como antorchas de fuego y contempla los malos y los buenos, Él está diciendo: yo conozco. Y esto engendra temor en nuestros corazones, porque Él está diciendo: yo conozco. Tú imaginas Dios decir a ti en esta noche lo que dijo, de la manera como dijo, en la naturaleza de lo que dijo: yo tengo poder de hacer lo que quiero en tu vida, yo tengo autoridad sobre tu vida y yo te conozco. Eso trae temor para mi corazón. Eso trae temor para nuestros corazones, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Dios, cuando habla, está dicho, y no hay nada ni nadie que pueda hacer su palabra volver atrás. Cuando Él dice yo conozco, Él sabe de todas las cosas, de las cosas que escondemos de la gente, de las cosas que ocultamos de nuestra pareja, de las personas que están cercanas a nosotros. Dios conoce esta iglesia, Dios tiene autoridad sobre ella y Dios conoce esta iglesia. Me llama la atención, tercera cosa, que Dios que Dios reconoce las calidades de esta iglesia. Ponga atención en los versículos que van a venir aquí, versículo 2 a seguir. Dios va a decir: yo conozco tus obras. Esta iglesia tenía obra, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente y no has desmayado. Entonces Dios está reconociendo las calidades que esta iglesia tiene. Dios está diciendo: vosotros tienen cosas buenas, vosotros tienen un buen trabajo, vosotros tienen paciencia, tienen sufrido, tienen padecido por las aflicciones que están en el mundo. Los malos vienen, vosotros los ponen a prueba, vosotros no caen en el engaño de los hombres malos, vosotros tienen cosas buenas. Pero Dios continúa diciendo algo que mueve en mi corazón. Él va a decir algo aquí en el versículo 4, que es el enfoque de la enseñanza de hoy: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo que Dios está hablando aquí es más profundo de lo que imaginamos. Dios tiene autoridad, Dios conoce, Dios reconoce las calidades de esta iglesia, pero Dios también trata las debilidades de la iglesia.
Lo que Dios está diciendo aquí en otras palabras es: vosotros pueden trabajar muy bien, vosotros pueden tener un servicio bueno, un servir de excelencia, recibir bien, dar de comer a los que necesitan, poder tener una asistencia social buena. Vosotros pueden tener una palabra centrada, cristocéntrica, buenas alabanzas, pero vosotros han dejado el primer amor. Solamente las calidades que vosotros tienen no son suficientes para el tamaño de la debilidad que vosotros tienen manifestado. Dios está diciendo aquí: yo no quiero tu apariencia, yo quiero tu esencia. Yo no quiero tu exterior, yo quiero tu interior también. Dios está diciendo aquí: yo no quiero que tú hagas las obras por la experiencia que tuviste ayer. Yo quiero que tú hagas la obra por la experiencia que tú tienes conmigo todos los días. Lo que Dios está diciendo para esta iglesia y para nosotros es: no sirve funcionar bien, desarrollar bien, tener un buen desenvolvimiento ministerial si tu corazón no tiene mi presencia en primer lugar y este primer amor encendido. Tú eres un falso, tú estás por apariencia y no estás cumpliendo tu papel. Esta iglesia cometió un error gravísimo y Dios está hablando con nosotros, porque nosotros no podemos cometer este mismo error de caer en el activismo, continuar trabajando sin el sentimiento correcto en nuestro corazón y en nuestra alma. Dios trata las debilidades de esta iglesia. Esta iglesia no podría dejar de amar. Esta iglesia cayó. Esta iglesia tenía su estructura, tenía el nombre de iglesia, pero no tenía el deseo, la llama de una iglesia que tiene el primer amor en ella. Este lugar no puede ser un lugar común. Tu corazón no puede ser un corazón común. Mi corazón no puede ser un corazón normal. Nosotros no podemos caer en este engaño. El primer amor de la iglesia viva debe estar vivo también. Dios está hablando con nosotros. Tú no puedes tener una buena apariencia y dejar de amarme y dejar de ponerme en primer lugar en tu corazón. Tú no puedes ponerme después de tus hijos. Tú no puedes ponerme después de tu pareja, después de tus ganancias terrenales. Si yo soy tu Dios, yo estoy en primer lugar y tú tienes este primer amor en el corazón. El primer amor es lo que nos motiva para levantar y hacer lo que Dios nos llama a hacer. El primer amor es lo que nos pone ganas para tomarnos la decisión de posicionamiento que necesitamos tomar. Nunca vivimos un tiempo, ponga atención aquí en el nombre de Jesús, nunca vivimos un tiempo en que tenemos buenas estructuras, buenas alabanzas, melodías increíbles, palabras de Dios, diversidad de ministerios, pero también nunca vivimos un tiempo que las iglesias están así, llenas de lo exterior, pero vacías del primer amor. Y Dios habla con nosotros: quiero levantar una iglesia viva, pero esta iglesia viva debe tener este primer amor en su corazón. Y aquellos que hacen parte de esta iglesia deben tener este primer amor en sus almas. Aleluya. Estamos viviendo días peligrosos, días que creemos que está todo bien, hasta que se manifieste lo que está en el corazón de alguien. Esta iglesia tenía un buen funcionamiento y ella estaba continuando haciendo las cosas mismo sin la motivación correcta. Esto es peligroso para nosotros. Esto es una alerta para tú y yo. ¿Cuánto tiempo has dejado de buscar a Dios con este primer amor? Yo te pregunto,
Desde que empezaste a caminar con Cristo, tú tienes mantenido la llama encendida o ella ya se apagó. Desde que empezaste en la fe, las primeras experiencias, tú tienes buscado nutrir este primer amor, o tú tienes dejado ir salir de tu corazón por las cosas que los hombres hicieron o las circunstancias que cambiaron. ¿Cómo está este primer amor? ¿Cómo está este fundamento del cristianismo en nuestra alma? Porque si Él no está ahí, Jesús quiere traerlo otra vez para ti. Si Él no está ahí, tú necesitas buscar de Dios este primer amor. Si Él no está ahí, tú y yo necesitamos echar un vistazo en nuestro corazón y decir: Señor, no puedo más continuar yendo a la iglesia, no voy a dejar de ir, pero no quiero ir a la iglesia solamente por ir, por el exterior. Quiero ir porque soy lleno de amor por ti. Quiero estar allá con mi exterior y con mi interior también. ¿Dónde has dejado este primer amor? En las enfermedades que se levantaron, en los problemas matrimoniales que se levantaron, en la crisis financiera que vino. ¿Dónde has dejado tu primer amor? Yo te voy a decir una cosa: los hombres no tienen poder de robar este primer amor de tu corazón. Las circunstancias no tienen poder de quitar el primer amor de tu corazón. Cuando tú y yo tenemos este primer amor, tenemos más deseo que antes, tenemos más ganas que antes, tenemos más hambre que antes. Yo estaba orando hoy por la tarde y yo me recordé de algunos momentos que tenía todo para dejarlo. Y yo hablé con el Señor: Señor, los años pasaron, pero el primer amor continúa en mi corazón. La llama no se apagó, Señor. Las frustraciones nos llevaron lo más precioso. Los rechazos no quitaron lo que tú me entregaste. El abandono, ser olvidado, ser abandonado muchas y muchas veces, ser rechazado muchas veces, no quitó la cosa más importante que yo tengo en mi alma, que es el amor que tengo por ti. Los años, el tiempo no lo llevó. Los hombres intentaron desanimarme, diciendo que esta llama iba a apagar, pero yo te digo: Señor, te amo más que ayer. Este primer amor debe estar ahí. Yo creo que semana pasada yo estaba orando por una mujer. Yo no hablé con ella, fue una experiencia personal con Dios. Estaba orando por una hermana y Dios me dio una visión de un esqueleto. ¿Se llama esqueleto? Un esqueleto que estaba acostado así en el piso. Y él estaba solamente el esqueleto, y yo sabía que era de una mujer, y en el exacto momento que yo estaba orando por esta hermana, pero este esqueleto no era de huesos, era de oro, y yo estaba orando y el Señor empezó a hablar conmigo: es de oro porque yo la amo y ella tiene valor para mí, y está como un esqueleto porque ella dejó el primer amor apagarse. Yo puedo traer de nuevo para ella. Yo puedo traer carne sobre ella. Yo puedo traer piel sobre ella. Yo puedo traer cuando el primer amor volviera al corazón de esta mujer. Así somos nosotros cuando dejamos la llama de este primer amor apagar. Continuamos sonriendo, pero la tristeza está aquí. Continuamos haciendo la obra de Dios, como muchos obreros están haciendo, como mucha gente está haciendo, como muchos pastores, pastoras, misioneros están haciendo, pero no tienen más el placer de estar sirviendo porque dejaron este primer amor. Una pregunta podemos hacer en esta noche:
¿Por qué perdemos el primer amor? Y yo apunté dos cositas. Primera cosa, porque nos enredamos, nos atamos a los negocios de esta tierra. Empezamos a tener codicias de la tierra. Empezamos a desear más las cosas de la tierra de lo que las cosas del cielo. Pablo, cuando escribió a los Colosenses, capítulo de número 3, versículo 1 y 2, Pablo va a decir: si vosotros ya resucitaron con Cristo, buscad las cosas que son de arriba. Y después él va a continuar diciendo: pensad en las cosas que son de arriba también. Un cristiano que tiene primer amor está buscando las cosas del cielo y está pensando en las cosas del cielo, y no está atado con las cosas de la tierra. ¿Por qué estamos atados en los negocios de esta tierra? Porque tenemos un sentimiento de pertenecer a este lugar, de pertenecer a esta tierra. No, mi casita es aquí y toda la vida fue aquí y yo voy a quedar por aquí. No, yo tengo raíces en esta tierra, hermano. Yo te voy a decir una cosa: tú y yo no somos de aquí. Tú y yo tenemos un hogar, y este hogar no es terrenal, está en el cielo. Jesús dijo, Juan capítulo 14, no turbéis, se habla en español también, turbéis, no turbéis vuestros corazones. Ponga atención: cree en Dios y cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así, yo no nos tendría dicho: voy a prepararos un lugar. Hay un hogar que te espera, el verdadero hogar, la casa que está en el cielo. Este es tu lugar. Pero cuando empezamos a tener deseos aquí, no, voy a buscar hacer mi vida, porque voy a ser uno de los más ricos. Y empiezas a trabajar, y no somos contra trabajar. El hombre vive del sudor de su rostro. Pero una cosa es que empieces a hacer solamente eso, y deje las cosas de Dios, y deje el deseo de servir a Dios, y pierde este primer amor, porque estamos deseando aún las cosas que son terrenales. No tenemos deseos espirituales, porque tenemos sentimientos que nos están atando a esta tierra, porque tenemos resentimientos en nuestro corazón. Yo te voy a decir, si Jesús viene hoy y tú tienes resentimiento en tu corazón, tú no subes para ir al cielo. Cielo es lugar de quien perdona. Por eso dijo Dios: yo perdono a aquellos que perdonan. ¿Por qué estamos atados con el negocio de esta tierra? Segundo motivo, porque dejamos el fervor, se habla así, fervor espiritual. Hay un mandamiento. Pablo dijo, si no me falla la memoria, a los Efesios también, la iglesia que estaba allá en su carta: sed fervorosos de espíritu. Cuando dejamos de tener fervor espiritual, de tener prácticas espirituales, cuando tú dejas de orar, tú estás perdiendo tu primer amor. Cuando tú dejas de ayunar, tú estás poniendo tu primer amor en riesgo. Cuando tú dejas de leer la Biblia, tú estás dejando de nutrir el amor de Dios, porque tú conoces a Dios por la palabra de Dios y la comunión con Él. Es teoría y práctica, es Biblia, oración y ayuno. Si nosotros dejamos de buscar y sermos fervorosos de espíritu, también dejamos de tener primer amor en nuestro corazón. Pero me llama la atención y me encanta esto, que Dios no deja esta iglesia de cualquier manera. Él trae un aviso a esta iglesia. Él hace una invitación para esta iglesia mejor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Hay como volver a tener este primer amor. Hay como volver a tener la llama encendida. Hay como volver a levantarse con este primer amor en sus almas, en su corazón. Mira lo que dice: recuerda por tanto de dónde has
caído. ¿Por qué Dios está diciendo esto? Porque Dios quiere que tú te recuerdes, para que tú identifiques cuál es el momento o el punto que tú has caído del primer amor. Dios quiere que tú sepas cuál es la área de tu vida que tú es débil. Él quiere que tú identifiques para que tú te fortalezcas ahí y no vuelvas a caer en esto. ¿Qué área, pastor? Adán y Eva cayeron por la curiosidad. Hay un dicho en Brasil que dice: la curiosidad mató el gato, y mata también los cristianos. La curiosidad hizo a Adán y Eva caer. Saúl cayó en la desobediencia. Dios dijo: maten todos los amalecitas. ¿Y qué pasó? Saúl guardó lo mejor para sí, lo mejor del ganado, lo mejor de las riquezas, y guardó a Agag vivo. Desobedeció, cayó. Uzías cayó en la exaltación. 81 sacerdotes dijeron a él: tú es rey, pero tú no eres sacerdote. Tú no puedes ofrecer a Dios incenso. Y él dijo: yo soy rey y yo voy a ser. Quedó leproso, cayó. David cayó en la atracción carnal por sus deseos. David cayó porque quedó mirando a una mujer desnuda bañarse. Fue tocado en sus deseos carnales, cayó. Demas cayó cuando amó el siglo presente. Cuando Pablo va a decir que Demas nos abandonó porque amó al siglo presente. Entonces, algunas cosas que te puedan ayudar a entender dónde has caído. ¿Dónde has caído? Yo te pregunto. ¿Cuándo fue que dejaste de amar a Dios como amabas antes? ¿Cuándo fue que perdiste el placer de oír la palabra de Dios como tenías cuando empezaste en la fe? ¿Cuándo fue que perdiste el deseo de hablar con Dios, de sacrificar tu carne para Dios? ¿Cuándo fue que caíste? Porque Dios está diciendo a nosotros: recuerda por tanto de dónde has caído. Y Él no queda aquí, Él continúa hablando: y arrepiéntete. Lo que Dios está diciendo aquí es: identifique tu debilidad y ahora desees un cambio. Toma la decisión de cambiar, arrepentirse, de volver al camino contrario. Y haz y practica y hace las primeras obras. Vuelve a tomar la decisión de cambiar de circunstancia, de posicionamiento, de salir de la frieza espiritual, de la tibieza con Dios, y volver a una vida de fervor, a una vida donde el Espíritu Santo se revele de manera a ti extraordinaria. Recuérdate, arrepiéntete y hace las primeras obras. Recuérdate, identifique, tome la decisión, pero ponga en práctica. Hace lo que tengas que hacer. Arrepiéntete. No vuelvas más, mejor así, a la práctica del pecado. Tenga un cambio verdadero. Abandone las prácticas que tú sabes que no glorifica a Dios. Vuelve a hacer lo que es saludable. Cambia tus actitudes. Vuelve a la pureza de corazón. Servimos primeramente a Dios y después a los hombres. Y hacemos a los hombres, pero sirviendo a Dios siempre. Arrepiéntete. Y Él va a dejar un alerta para esto. Si vosotros no hicieren esto, vamos a continuar leyendo. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Dios está diciendo a esta iglesia: vosotros ya saben lo que tienen que hacer, tienen caridades, pero yo quiero tratar un punto débil de vosotros, un fundamento, el primer amor. Vosotros ya saben ahora lo que deben hacer, pero si no hicieren,
la próxima vez eu não vou avisar vosotros, eu vou venir contra vosotros. E este é um alerta de Deus para ti e para mim. Creio que todos nós já conhecemos a palavra de Deus. E quando conhecemos a palavra de Deus, a cobrança para nós é distinta, irmão. Uma coisa é alguém que não sabe que é pecado e pratica. Outra coisa é alguém que sabe, pero continua haciendo e praticando as coisas que não são de Deus. Deus está dando um alerta a esta igreja e um alerta para nós. Agora eu estou falando, pero depois eu vou venir com ações contra ti. Que nós podamos não deixar chegar a este ponto, sino que podamos recordar, arrepender-se e fazer as primeiras obras. Deus continua falando com esta igreja. Habla uma vez mais de uma caridade, pero Ele continua dizendo: el que tem ouído, oiga lo que o Espírito dice a las iglesias. Se tu tienes ouídos, oiga a voz de Deus nesta noite de uma maneira tão sencilla. Não deixe o sueño roubar a palavra de Deus de tu coração e de tu alma. Não deixes o cansaço roubar as coisas mais preciosas. Vuelve ao primeiro amor, porque Deus quer restaurar o primeiro amor da igreja. Já não é tempo de entrarmos no inverno de nossa alma. Já não é tempo de deixarmos nossa alma sem a luz do Espírito Santo. Já não é tempo de deixarmos a ventana de nosso coração aberta para que a frieza de afuera entre para dentro. É tempo de nos levantarmos outra vez. El que tem ouído, oiga. E dijo el escritor a los hebreos: se oíres a voz del Senhor tu Deus, não endurezca tu coração. Al que vencer, Ele continua dizendo agora sobre a recompensa que Ele tem para aqueles que vuelven ao primeiro amor. Al que vencer, aqueles que tomam a decisão são vitoriosos. Queres vitória para todas as áreas de tu vida? Queres um cambio sobrenatural em tu vida? Isto não são os predicadores da prosperidade que te vão a dizer. Isto não são os coachings da fé que te vão a dizer. Isto é a palavra de Deus que te vai dizer. A palavra sana, a palavra verdadeira. Vuelva a tu primeiro amor, porque se vuelves ao primeiro amor, vuelves a vencer outra vez. Se vuelves a ter comunhão com Deus, todas as áreas de tu vida empezarão a cambiar, as puertas empezarão a abrir, e isto é uma consequência natural. Queres ser liberado, empieces a buscar a Deus como nunca buscastes, e haga um propósito com Deus. Senhor, vou ayunar hasta que tu cambies mi caráter, vou ayunar hasta que tu cambies mi história, vou continuar porque quero que a llama se encienda, e Ele te vai visitar e vai trazer vitória sobre tu vida. Pero me chama a atenção isto, Ele continua dizendo: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Deus. Deus está dizendo, eu termino aqui: aqueles que desejam volver ao primeiro amor vão a vencer como recompensa da ação que tiveram, porque recordaram de onde cayeron, porque se arrependeram, porque volveram a praticar as primeiras obras. Agora eles vão a vencer e eles vão a receber o alimento que vem do árbol de Deus, que está no meio do paraíso de Deus, um alimento eterno. Em português há uma palavra que também há em espanhol: vamos ser saciados, ¿sí? Saciados completamente. ¿Sabe o que eu entendo aqui? Quando eu como uma comida que me sacia, eu não tenho ganas de comer outra coisa, eu estou saciado. O que Deus está dizendo aqui é: quando tu comas o que eu te vou a dar del árbol de la vida que está no meio del paraíso de Deus, tu não vas ter ganas de outras coisas, tu vas ser também saciado por mim. Te pongas de pé, por favor.
Cierre tus ojos, nosotros vamos a orar en esta noche. Aleluya. Yo quiero que tú te recuerdes cómo eras el inicio de tu fe. Cómo eras tu vida de oración cuando empezaste, el fervor espiritual que tenía, la vida de oración, la hambre por la palabra de Dios que tenías, que quedabas por la noche leyendo la palabra de Dios. Cuando tenías un ratito libre, leías la palabra y meditabas en ella. Recuérdate cómo fue tu inicio ahora. Recuérdate de la paz que tú tenías en tu corazón. Recuérdate que las palabras de desánimo que tú escuchabas, ellas no te desanimaban. Recuérdate de las circunstancias, las luchas que tú tenías, ellas no te hacían caer. Tú te levantabas otra vez y continuabas luchando porque tú tenías motivaciones para luchar. Pero un día abriste el corazón para las cosas de afuera. Recuérdate del punto que empezaste a dar tus oídos a la gente que se apartó de Dios pero continuaba congregando. Recuérdate cuando aquel día dejaste de hacer el propósito que hiciste para Dios. Dijiste a Él, voy a hacerlo. Recuérdate cuando empezaste a perder este amor. El huerto que tenía, el jardín que tenías, lleno de flores, por la presencia de Dios, empezó a secar. La angustia empezó a venir. Y el Señor quedó hablando, es mi presencia que no está ahí de la manera que estabas. Dios está hablando con nosotros en esta noche. Rabasa Koriashaya, Nivasur de Kebasamadai. ¿Por qué te contentas con gotas si yo tengo un océano para ti? Darabanshun de Sevia Kadaya, Ramantokia Serehkia Samandakai. ¿Por qué te contentas con poco si yo tengo todo? ¿Por qué te contentas con la superficie si yo te llamé a mergullar en mi presencia y dejar que yo te lleve a las experiencias que tengo para ti? Arabadasa Madarai. ¿Por qué dejaste tu primer amor? ¿Por qué dejaste mi presencia en el camino? Yo soy mayor que tus luchas. Yo soy mayor que tus debilidades. Yo soy mayor que tus problemas. Yo soy la solución. ¿Por qué me dejaste? En esta noche el Señor te dice, vuelves para mí, amada mía. Vuelves para mí, amado mío. Vuelves para mí, iglesia mía. Vuelves para mí. No te contentes con las migajas si yo tengo todo para ti. Rabadaramandakaya Sarabakaya. Recuérdate donde has caído, arrepiéntete y vuelves a hacer las primeras obras, tener las primeras actitudes, las mismas actitudes de pureza que tú tenías. El Señor nos dice, yo no quiero tu apariencia, yo te quiero por completo. En el nombre de Jesús, yo te voy a dar unos minutos para que tú ores.
Yo te voy a dar unos minutos para que tú te recuerdes, Serebiasa Dakaya. ¿Dónde están las lágrimas de oración? ¿Dónde está el fervor de tu alma? ¿Dónde están las lágrimas que caen de tus ojos? Porque no deseas perder este primer amor de tu corazón. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos. No queremos tener una buena funcionalidad, un buen servicio. No queremos tener una buena estructura, Señor. No solamente esto, queremos también tener este primer amor en nuestro corazón. Los años no pueden robar lo que un día tú entregaste a los tuyos. Las circunstancias no pueden llevar el amor de aquel que te ama con este primer amor. Daravasokia Mantaraya. Perdónanos. Levántanos. Perdónanos. Levántanos otra vez. Y yo te pido, vuelve, Señor Dios, a poner este primer amor en el corazón de tu hijo y en el corazón de tu hija. Vuelve, Señor Dios, a poner este primer amor en el corazón de cada uno. Vuelve, Señor, ayúdanos, Señor Dios. Anímanos otra vez, levántanos otra vez. En el nombre de Jesucristo. Echa fuera la frieza, echa fuera la tibieza, echa fuera, Señor Dios, lo que está impidiendo ahora, y traiga del cielo esta llama al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Cambia los tiempos, que el tiempo de sequía espiritual se va, y que venga un tiempo de lluvia del cielo sobre esta iglesia y sobre nosotros que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que podamos salir de aquí en esta noche hablando con el Señor.